Vamos. Bueno, eh, el hecho está acreditado con certeza. Repito los hechos. ¿Te parece? ¿O continúo por el agravio? Que la capacidad de No, sí, oxígeno te dé para continúe, volver. Toma oxígeno, dale, movete. Poco oxígeno para trabajar, dale. Pasamos ahora a uno de los centrales agravios. La defensa sostiene que la participación de Díaz no fue discutida, no se trató, que habría sido no controvertida. Y pretende utilizar eso como parte del supuesto fundamento de la condena. Y no es así. ¿Qué pretende hacer nuevamente la defensa? Distorsionar el fallo y atribuirle un alcance que no tiene. Le aclaro al señor defensor, por si le faltó la lectura de la defensa, de la sentencia, que en primer lugar se trata de una referencia contextual inserta en la reseña del proceso, sin incidencia en la fundamentación ni en la decisión judicial. Y segundo y decisivo, el propio tribunal desarma cualquier duda posible mediante una fundamentación autónoma, exhaustiva y autosuficiente. 12 páginas de análisis probatorio bajo las reglas de la sana crítica racional. Entonces, la pregunta no es retórica, es decisiva. Si la participación hubiera estado admitida o fuera indiscutida, ¿por qué razón el tribunal la va a probar en detalle con ese nivel de desarrollo argumental? Y su señoría, con estas consideraciones, cedo la palabra al doctor Pozo para que continúe con el desarrollo del alegato. Adelante. señor juez, voy a continuar con el resto de los agravios planteados por la defensa, que son varios, pero comparten todos un mismo defecto de raíz. O bien se entrometen en lo que es la valoración de la prueba, y eso es facultad propia del tribunal que tuvo la inmediación y no de esta audiencia, o bien directamente no plantean una cuestión casable. Respecto al segundo agravio que planteó, la defensa dice que la sentencia confundió la prueba directa de López con la prueba indirecta de Elías. Y yo diría que la defensa está confundida acá, porque nadie condenó a Díaz por la tenencia física de la droga, se lo condenó como coautor por el aporte funcional que prestó al transporte, y eso sí estuvo acreditado. Hay actos propios y actos personales de Díaz, individualizados correctamente en el fallo, que dan cuenta de que integraba de forma consciente y de forma funcional una estructura de transporte ejecutado por una pluralidad organizada de personas. Entre ellos estaban López, estaba Báez, Vacas y el mismo Díaz. Fue Díaz a quien se le compartió el contacto del proveedor, quien preguntó cuánto vas a traer, que habló de comprar media docena, que pidió el arma para los viajes, que coordinó por teléfono la posición en ruta, cargó con los bolsos en la terminal. No fue la conducta de López proyectada sobre Díaz, fue la propia conducta de Díaz. Eso también responde al agravio de falta de dominio funcional del hecho que planteaba recién la defensa, porque el fallo dijo que su rol no tenía la jerarquía de López y justamente, y dicho sea de paso, se lo explicamos al señor defensor, que la coautoría no es paridad de jerarquía, para nada. Hay coautores con aportes mayores y con aportes menores y el tribunal fue coherente acá. Menor jerarquía, mismo título y por eso aplicó el mínimo legal. Respecto al agravio del lenguaje en clave que planteaba también la defensa y piden pericia lingüística, se los traduzco. Lo que piden es prueba tasada y es una cosa absurda. Piden que un juez no pueda entender un chat con la misma lógica con que lo entiende cualquier persona. Pero lo cierto es que el tribunal no adivinó que termos era droga, lo reconstruyó de datos objetivos que convergen y dan certeza absoluta. Y esto es central. El fallo contestó con todas las letras por qué no hace falta un perito para saber que Termos no se la prueba. La objeción ya tiene la respuesta dentro de la misma sentencia. Respecto al agravio de la imagen de la cámara de seguridad de la terminal, la defensa vuelve a caer en el mismo error de leer la prueba de forma aislada. O sea, toma la cámara, digamos, esa sola prueba, por supuesto que no puede determinar el contenido del bolso. Pero esta cámara no está sola, se integra con las comunicaciones, con los impactos de antenas, con el financiamiento de Tuti. Para que lo pueda entender el defensor, el video no se invocó para ver la droga dentro del bolso, se invocó para ubicar a Díaz cargando los bolsos y acercándose al colectivo el día de los hechos, y eso sí lo muestra.
También plantea el defensor el agravio de de las máximas de experiencia. Dicen que en tribunal reemplazó la prueba con la frase sabemos por experiencia judicial, pero la máxima de la experiencia no es una trampa, es una herramienta de la sana crítica, siempre por supuesto que se explicite y se apoye sobre la plataforma fáctica. Y ahí la experiencia no, digamos, no tapa el vacío de una prueba, sino que le ilumina esta prueba que ya está. Y con respecto también al agravio de la prueba de descargo que plantea, dicen que el tribunal no trató la teoría comercial con la misma intensidad que la de la fiscalía. Y esto es falso. Y lo puede verificar el señor defensor simplemente leyendo el fallo. El tribunal trató a Victoria, a Candela, a Facundo Isa y a Barrios uno por uno y explicó por qué ninguno generaba duda razonable. Que el tribunal lo haya escuchado y no les haya dado razón no es lo mismo que no haberlos escuchado. Y por último, la defensa dice que los audios de Tuti no nombran a Díaz, pero lo cierto es que dichos audios no se trajeron para probar que existía, perdón, lo cierto es que se trajeron estos audios para probar que existía un financista, ¿no es cierto?, que puso $9.000, que reclamó la pérdida de la droga después, es decir, para acreditar que el viaje era narco y no era comercial, y eso también quedó efectivamente probado. Pareciera que la defensa vino a denunciar motivación aparente en el fallo y en realidad hay una motivación real con la que no está de acuerdo. Ahí está la línea que define esta audiencia, que la defensa hubiera pesado la balanza. Distinto es legítimo y es su trabajo y lo respetamos, pero discrepar con la valoración del tribunal no demuestra que esa valoración tenga un vicio. Y ustedes no están acá para elegir entre la valoración del tribunal y la valoración incongruente que está haciendo la defensa. Está para controlar una sola cosa y es si la sentencia del tribunal fue lógica y estuvo ajustada a derecho. Y eso ciertamente fue así y está determinado punto por punto. Por todo lo expuesto, y en términos estrictos de casación, no se ha demostrado ningún vicio en la sentencia que se recurre. Reiteramos que el control de esta Cámara consiste en verificar la validez del razonamiento judicial. Y aquí ese razonamiento se mantiene de forma íntegra. En consecuencia, su señoría, solicitamos que se rechace íntegramente la impugnación y se confirme la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 Federal de Salta, dejando expresa constancia que hacemos reserva al derecho de dúplica. Bueno, en esta instancia le pregunto al señor defensor si tiene algo para agregar, habiendo o haciendo mención en realidad de que el mismo no ha hecho reserva de su derecho a replicar al momento de su exposición. Entiendo que es un derecho constitucional y es por ende que por ello se lo va a permitir establecer la respectiva réplica. Doctor, ¿está ahí? Vamos a esperarlo que tuvo un problema con internet. Ahí está. Sí, ¿me escuchás bien? ¿Aló? Dame. Dale. Le pregunta a la fiscalía mientras tanto. Eh, ¿El señor Díaz tiene antecedentes condenatorios en alguna otra causa? Y en caso afirmativo, si se encuentra actualizado el RNR
en el expediente y asimismo, ¿sí? La fecha del antecedente, si es que tiene. No, no tiene antecedentes, señor juez. Bien. Yo ya estoy. Parece que se me Bien. estaba. Hacía mención que la Fiscalía hizo derecho a dúplica a la hora de establecer, pero hago una breve aclaración. El defensor al momento de establecer su respectivo agravio en ningún momento se hizo reserva del derecho de ampliar la contestación de la Fiscalía. Pero como es de uso, este magistrado sí permite el derecho a réplica como un derecho constitucional, a los fines de garantizar el debido proceso y las debidas pautas de interpretación en una materia tan sensible como la libertad de una persona. Le pregunto al señor defensor si es que va a hacer uso breve, de 3 minutos aproximadamente, para que pueda examinar alguna cuestión novedosa que haya traído a colación la Fiscalía. ¿Desea hacer uso, doctor, de ese derecho? Sí, señoría. Dale, adelante. Bien. Bueno, escuché atentamente lo que planteó el Ministerio Público Fiscal a través de sus dos representantes y creo que justamente su respuesta confirma el punto de esta defensa. La Fiscalía dice que la sentencia está fundada porque tiene muchas páginas y enumera pruebas, porque habla de las cámaras, los mensajes, Tuti, Vaca, pero ese no es el problema es que la sentencia, no es que la sentencia haya escrito mucho, sino que no lo explicó bien, o sea, la motivación no se mide en la cantidad de páginas, sino que en la razonabilidad, en el razonamiento, en cómo... en cómo explicó o llegó a esa conclusión haciendo saltos inferenciales y aplicando un grado de participación de autor en donde no lo hubo, porque si bien a modo de ejemplificativo existieron cadenas de probabilidad, faltaba el eslabón que uniera esas cadenas. La Fiscalía dice que esto no es una tercera instancia del mérito y yo no estoy de acuerdo, o sea, esta defensa difiere de eso porque la defensa no vino a pedir que el tribunal reemplace la valoración de las juezas eh, por mero capricho, sino que se pidió que se controle si la sentencia respetó justamente lo que es la sana crítica racional y si cerró esta cadena de inferencias, porque no se individualizó en la sentencia el acto propio del señor Díaz, ni se explicó por qué su conducta es la de coautor. No es o en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, por qué no es una participación secundaria. Eso no es una tercera instancia, como dijeron, sino que es el control efectivo que tiene que tener una sentencia condenatoria y más allá cuando se apoya sobre droga que no fue hallada en poder de Díaz, que no hubieron transferencias por parte de Díaz, no hay audios con Tuti, no hay audios con Gastón, que Gastón haya tenido con las otras personas. Entonces, el apoyo en inferencias necesitaba una explicación en la sentencia que alcance la suficiencia necesaria para que quede una sentencia fundada, lo cual acá no ha ocurrido, porque eh, también la fiscalía dice que preguntas en donde Gastón dijo cuánto iba a traer, también le recuerdo, señor, a la fiscalía en sí, que esa pregunta no la hizo Gastón, sino que surge de un mensaje del celular de Elía López, en donde es una charla que tiene con su hija Victoria Polanco, no con Gastón. Eh, bueno, no quiero ser muy extenso porque esto es una réplica. Eh, la esencia es, nuevamente lo menciono, que la sentencia en sí no explicó el acto propio de Gastón. Y por lo tanto no encuadra en lo que es la conducta relacionada a una coautoría. Una que se haya sospechado un acompañamiento, no es un codominar una acción, y la confianza no es una categoría penal. Por eso mantengo el recurso en todos sus términos, solicitando como primera petición la absolución lisillana, subsidiariamente la absolución indubio pro reo y en el supuesto de una subsidiariedad
en tercer grado escalafonado, que se haga una readecuación en cuanto a la participación secundaria del señor Díaz. Eso es lo que voy a plantear como réplica. Bien. ¿La fiscalía tiene alguna cuestión novedosa que haya traído el defensor a colación? Para remarcar, tiene 3 minutos. Sí, su señoría, la dúplica va a Bien. ser breve porque la fiscalía ya respondió en el alegato a esta réplica que está intentando la defensa. Dedicó su réplica a cuestionar el trabajo de la fiscalía y casi nada lo único que el recurso de casación requiere, que es acreditar efectivamente un vicio lógico en la sentencia que se recurre. Eh, la pregunta de esta instancia no es quién litigó mejor, pero la pregunta es una sola. ¿Tiene la sentencia un vicio que la torne arbitraria? A esa pregunta la defensa no respondió en ningún momento, ni en el recurso ni en la réplica. Lo único que hizo una y otra vez es confundir su discrepancia con la correcta valoración de la prueba que efectivamente hizo el tribunal. Por ello, su señoría, para demostrar y acreditar la supuesta arbitrariedad de una sentencia, no se trata simplemente de pretender cuestionar, de manera incorrecta, el trabajo del Ministerio Público Fiscal. La defensa terminó su réplica como empezó su recurso, sin señalar un solo eslabón lógicamente roto. La sentencia está correctamente fundada y la revisión amplia que invoca la defensa es ni más ni menos que pretender revalorar cuestiones de prueba sin fundamento jurídico alguno que prospere, menos aún en esta casación. Muchas gracias. Bien. Bueno, habiendo escuchado las partes, voy a pasar a resolver. Me voy a tomar unos minutos para resolver, así que pueden hablar entre ustedes. Yo voy a apagar la cámara y el micrófono porque requiere una extensión suficiente, así que voy a ordenar los argumentos para dar la devolución conforme a los artículos 365 que habilita el tribunal a resolver sin envío. Así que voy a apagar la cámara un segundo para volver, ¿sí? En un segundito volvemos. ¿Cuándo tenés la audiencia, Salo? Perdón, justo estaba contestando un mensaje. Ah, Eh, perdón. mañana a las 9 de la mañana, creo, por ahí. Mañana a las 9 de la mañana. Y tengo toda la semana. Hoy tuve audiencia, mañana tengo audiencia. Estoy cerrando la causa esa de calle y reja también. Y tengo el jueves impugnación. Después tengo, no sé si le mostró Patri la audiencia de apelación del viernes. Eh, yo apelé una resolución que primero no sabía si era apelable porque la jueza dijo que ella no resolvía, pero pedía un cuarto intermedio para realizar informe pendiente y no sé cosas, pero viste, o sea, no especificaba cuándo se levantaba el cuarto intermedio, si ese mismo día, mañana, la otra semana, y sí, eso se fue haciendo eterno, y bueno, yo para no perder, porque existían agravios, porque en el acta dice resuelvo, que permanezcan digamos, en el estado que vienen cumpliendo, o sea, presos, hasta tanto se cuente con los informes requeridos en el cuarto intermedio, bueno, pero está resolviendo, digamos. Entonces, yo apelo y nos fuimos en apelación y me dice el juez, que estaba cago de odio el juez, y dice, no, bueno, es una cuestión muy atípica en donde incluso condiciona las facultades de este tribunal y dice, no. Porque por un lado no hay resolución, pero por el otro lado hay agravio, dice. Entonces, y yo me veo en la necesidad de resolver o despedirme en lo que supuestamente es a un buen entendedor, un cuarto intermedio, es un momento
breve, digamos, o sea, si yo te digo, che, un cuarto intermedio son 15 minutos, 20 minutos, y agarra y dice, no, y atento que la deficiencia de la resolución, solicito, ordeno que se bajen las actuaciones y Esto resuelvan en el acá, plazo de esto 24 horas, acá, así que ahora me fijo a la audiencia, y y ahora encima ves. ninguna de las diligencias pendientes que yo intimé no han hecho nada, o Bueno, sea, a ver ahí. Hola, hola. A ver, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, vamos a pasar a resolver. Bueno, primero, el recurso deducido por la sentencia, en primera instancia en la ciudad de Salta, siendo el día de hora fijado, pasa a resolver este Tribunal de Casación y se pronuncia en el marco de la causa FSA 276/2025/25, caratulada como Díaz Gastón Ezequiel sobre transporte de estupefacientes, agravado por el número de partícipes e intervinientes. Con motivo del recurso interpuesto por la defensa técnica del señor Gastón Díaz contra la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Juicio de Salta número 1, y vistos que el resultado deducido por la defensa de esta sentencia impugnada, los agravios introducidos en la audiencia y la contestación del Ministerio Público y las constancias relevantes del legajo, y considerando así, en varios puntos o ejes sistemáticos que es correspondiente hablar, primero que la sentencia recurrida, con un breve antecedente, las partes mencionan, en especial la defensa, que se declaró a Gastón Díaz Ezequiel como coautor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes agravados por la intervención de 3 o más personas. Previstos así, en la norma de fondo sustantiva ley especial, en el artículo 5, inciso C y 11, inciso C de la ley 23.737, en función del artículo 45 del Código Penal y en función de que la escala penal aplicable ronda de unos 6 a 20 años, sumando todos los agravantes que propugna el artículo 11C, agravando un mínimo en un tercio en su mínimo y un tercio en su máximo. Es por ello que el tribunal, conforme a esta plataforma fáctica surgida y tenido por acreditada el 3 de febrero de 2025 aproximadamente a las 23 horas, sobre que Lía Gracia López transportaba en un ómnibus de la empresa Flechabús un bolso de color marrón con 4.500 gramos de cocaína acondicionados en paquetes rectangulares y envueltos con cinta amarilla, la sentencia obtuvo por probar que Lía López tenía en su custodia dicho empaquetado, dicha bolsa con mercadería ilícita, mientras que Gastón Díaz se encontraba con Malena Abigail Vaca y Federico Alberto Báez, se desplazaban supuestamente en un automóvil marca Chevrolet Prisma, Joy, dominio AB440EJ, realizando tareas de acompañamiento y vigilancia detrás del colectivo. Dentro de esta operativa quiero sostener lo primero, que ha hecho entre la defensa y la fiscalía, que no es menos necesario no tener en cuenta para este tribunal que entre la defensa y la fiscalía hubo una convención probatoria. Y cuando me refiero a una convención probatoria, me refiero a que tenemos un antecedente previo que es una parte condenada. Y digo una célula parte condenada que es Lía López. Con Lía López se plantea la estructura o célula central del eje temático de la plataforma fáctica. Es decir, que en primer término es indubitable e indiscutible que lo que sucedió respecto de una plataforma fáctica. ¿Le queda claro a este magistrado el eje temático respecto de la participación criminal o no del señor Gastón Ezequiel Díaz? Bien, en eso es indiscutible establecer que lo que sucedió se plasmó en un escrito y fue acordado así por las partes. Ahora bien, segundo, es correcto que el recurso resulta formalmente admisible por cuanto ha sido deducido por la parte legitimada en tiempo y en forma, por el doctor Maidana, contra una sentencia definitiva de una condena que priva la libertad de una persona y con una expresión de agravio vinculada a la valoración probatoria. En relación a esta fundamentación, ¿sí?, y la atribución de la coautoría y la correcta aplicación de la ley sustantiva de fondo, que es una de las causales, motivo de este recurso, debo aclarar algo en este segundo término. A ver, gente, colegas, la admisibilidad formal, sin embargo, no determina por sí sola la procedencia integral o no del recurso. Es una cuestión meramente procesal a los fines del tratamiento o no, ¿sí?, de los agravios. Y determinar si esa sentencia impugnada puede sostenerse en todos sus términos o, por si el contrario, posee defectos jurídicos, ¿sí?, que hagan o que habiliten esta instancia para declarar o no
su modificación, anulación o extinción. Tercero, como sostuvo la defensa en lo sustancial, el Tribunal de Juicio atribuyó, ¿sí?, a Díaz una responsabilidad o una calidad de coautor. El mismo dice que se ha demostrado que el grado de certeza exigible para que los magistrados hagan que el encartado tenga una responsabilidad penal debe ceñirse no solamente a la plataforma fáctica, que eso ha quedado claro y es indiscutible, sino a los elementos de convicción suficiente que permitan al magistrado, es decir, al acuo, internalizar que esa verosimilitud o probabilidad suficiente que plantea el Ministerio Público es acorde a la producción probatoria. Dicho de otra manera, que la Fiscalía ha logrado probar lo que ha dicho en su acusación y que ha sido sustentado y producido y probado con tal magnitud. La defensa cuestiona que el raciocinio de las juezas de primera instancia en relación a esa valoración ha sido injusta a la hora de catalogar el equilibrio entre la valoración dispuesta por la Fiscalía y la defensa, que eso ha quedado plasmado en una resolución injusta y arbitraria, motivo de vulneración de garantías y derechos constitucionales. Asimismo, afirmó que la droga fue hallada exclusivamente en posesión de una de sus defendidas, porque aún sigue en el patrocinio, tengo entendido, Lía López, quien viajaba en el colectivo y en el cual se ha cerrado un abreviado, en la modalidad de prisión domiciliaria. Que Díaz no tenía una tenencia física en disposición directa sobre la sustancia y que la sentencia habría confundido la presencia, la comunicación o eventual acompañamiento con una coautoría penalmente relevante. En eso debo decirle a las partes que gran parte de la doctrina, como Falcone y entre otros expertos en la materia, como estos tipos penales son tan extensos y las obligaciones internacionales también son extensas, no solamente los medios comisivos y las modalidades establecidas por ley son taxativas, sino que es correcto también decir que en esta cadena, cuando nos encontramos ante tantos eslabones, a la hora de calificar no solamente una participación criminal, sino una serie de tareas o distribución de tareas, es correcto decir que no hace falta estar en posesión, en primera medida, de la droga para acreditar un rol, una finalidad, una función. Ya que como bien marca la ley, habla de acopio, acondicionamiento, tenencia, distribución. Es decir, tenemos un catálogo numerado de múltiples conductas y acciones por parte de las personas que incurren en esta ilicitud. En principio debo decir eso como a los fines de introducirme en esta resolución que pronto se establecerá. Asimismo, la defensa sostuvo una explicación alternativa vinculada a la actividad comercial lícita del señor Díaz. Es decir, a los fines de tener poder de resumen, estableció una teoría alternativa en relación al lenguaje verbal y comunicacional que establecían entre todos estos consortes de causa en relación a cómo se comunicaban por intermedio de las redes, haciendo referencias a termos, parlantes y mercadería. La Fiscalía sostiene, a contrario sensu, que eran términos tendientes a maniobras delictivas, como la comercialización organizada y criminalizada de una banda criminal que operaba en diferentes momentos, y la defensa sostiene, por el contrario, que justamente es lo que no valoró el Tribunal Acua en relación a la producción valoratoria de la defensa, en cuanto a, entiende la defensa que no hay términos suficientes para que el fallo condene a una persona sin dar la certeza necesaria que se necesita o meritúa para privar o mantener a una persona privada de la libertad. Como cuarto punto, el Ministerio Público Fiscal solicitó el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia condenatoria. Sostuvo que el fallo impugnado se encuentra debidamente fundado, con un plexo probatorio convergente, compuesto de un secuestro sustancial, una cantidad, una pureza, un modo de acondicionamiento, registros fílmicos, comunicaciones telefónicas, impacto de antenas, los controles de rutas, el allanamiento, la detención de la preventora y desplazamiento conjunto, demostrando una existencia y división de tareas. Ahora bien, yendo al ímpetu, a los flagelos para poder resolver, en particular el Ministerio Público defendió la hipótesis porque ciñe al señor Báez y a los demás participantes directamente con la principal o la cabeza líder del grupo, Lía López, ¿sí?, y el señor Báez. Que quinto, en este caso, corresponde precisar el estándar de revisión suficiente que este tribunal militúa a los fines de saber si corresponde o no, reeditar o no este debate oral. Y cuando me refiero a reedición es modificar o no los términos ceñidos en la sentencia de primera instancia. Entiendo así que debe controlarse la sentencia condenatoria que se encuentra fundada y ceñirse si respetan o no las críticas de la sana crítica racional
como un método para establecer si los jueces se han convencido o no de esa participación. La revisión de esta condena exige amplitud suficiente para verificar no solo la existencia del hecho, sino la participación penalmente relevante. Como bien dije, la existencia del hecho es plenamente indiscutible, no porque lo diga como magistrado, sino porque las partes así lo han querido a la hora de establecer acuerdos previos. Hay acuerdos abreviados que obran en el presente expediente y eso hace ceñir una plataforma más fáctica de tiempo, modo y lugar plenamente válida e incuestionable. Bien, hay que explicar ahora, en estos términos, el alcance, el dominio y la categoría dogmática a responder respecto del señor Gastón Ezequiel Díaz. Ahora bien, a este criterio, la sentencia impugnada contiene elementos suficientes para sostener que el nombrado tuvo una intervención penalmente relevante en el contexto de la maniobra investigada. Ahora bien, una de las inconsistencias que el señor defensor marca en relación a las otras tratativas respecto de los otros consortes, en relación al plexo probatorio incoado establecido por las partes que produjeron, y esto hace merituar en paralelo el desplazamiento que involucra a cada uno dentro de este plan criminal sostenido por la Fiscalía. Es por eso que el agravio defensivo, ¿sí?, no permite concluir que Díaz fue plenamente ajeno al hecho, ni que la sentencia carece de toda base probatoria. Es decir, la sentencia se encuentra debidamente fundada en los parámetros del plexo probatorio de la plataforma fáctica de los intervinientes. Ahora bien, hay ciertas incongruencias, inconsistencias que vale la pena recalcar a los fines de fallar y resolver. Como séptimo, sin embargo, sí corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de la defensa, porque la sentencia no fundamentó con suficiencia debida la calidad de coautor atribuida al señor Díaz. Y cuando me refiero a la calidad de coautor, la coautoría cofuncional exige algo más que la presencia de acompañamiento y conocimiento de la colaboración. Como a mí me gusta siempre decir, no porque una persona haya pedido un Uber y está al lado del Uber, y el Uber o chofer del Uber haya cometido un hecho delictual, la persona automáticamente que se encuentra como acompañante reviste la calidad de imputado. Sí, podría ser aprendido, ¿sí?, o arrestado en un primer momento para establecer cuestiones investigativas por parte del Ministerio Público. Pero el grado de analizar subjetivamente la persona que está manejando, que cometió, como dije el caso del Uber, un hecho delictivo o aparentemente delictivo, con una persona acompañante, no es la misma con la que debe ser valorada. Y este es el caso del señor Gastón Díaz. En esta defensa alternativa planteada por el defensor, se logra acreditar, con base a pruebas testimoniales, con credibilidad, un sustento de una relación previa con una de su consorte o socia de comercio, ¿sí?, que por así decirlo, que es su expareja, que de hecho es la hija de una de las condenadas, en lo cual entiendo que hubo un grado de operatividad, de credibilidad y de coherencia sobre la teoría del caso enmarcada por la defensa. Ahora bien, cabe deslindar en esto un posicionamiento argumental a los fines de desvincular o no totalmente al señor Díaz. Entonces, como digo, en este criterio no corresponde absolver al señor Gastón Ezequiel Díaz por el plexo probatorio establecido por la Fiscalía, lo cual sí se ha probado un desplazamiento telefónico, se ha probado diferentes conversaciones e injerencias relacionadas a que tenía conocimiento de un plan criminal, pero sí debo decir que en la manifestación de los fundamentos de lo que es el tribunal no ha logrado inmiscuirse en el rol específico, en la participación, y ha hecho injerencias que, a mi criterio, vulneran el principio de congruencia respecto de la acusación fiscal. Y con lo que me refiero a un principio de congruencia del tribunal, es que ha metido palabras como custodia y acompañamiento que no han sido desplegadas, mencionadas o establecidas o probadas por la Fiscalía, sino que es el propio tribunal que hace injerencias o inferencias que nunca han sido sustentadas por el Ministerio Público. Y eso hace recabar un poco la incertidumbre sobre la situación procesal del señor Díaz y sobre su participación. Es por eso que, si bien no corresponde absolverlo, sí corresponde hacer lugar parcialmente y casar este recurso. Como dije, la coautoría cofuncional exige más que una presencia, acompañamiento, conocimiento y colaboración. Requiere una decisión común. Gente, un aporte esencial, un dominio funcional de ese hecho. Como bien establece nuestro Código Penal a la hora de establecer las varias teorías que subsisten dentro de la doctrina, yo soy partidario del dominio funcional.
no solamente quien ejerce el dominio del hecho, no solamente quien ejerce el verbo típico, ¿sí? Sino el dominio confuncional del hecho. Y con lo que me refiero al dominio confuncional es que el tribunal no logra decir no solamente qué rol ocupó, sino en qué consistía su dolo, en qué consistía su conocimiento, es decir, qué iba a hacer, cuál era su función y cómo iba a hacerlo. Eso ha quedado un poco oscuro o ambiguo. A todas luces entiende este Tribunal de Casación que no puede haber una duda a esta altura probatoria y desenvolvimiento de una sentencia condenatoria cuando hubo un plexo probatorio amplio y las partes pudieron expedirse. Y con eso me refiero que a la luz de la sana crítica racional, no puede la sana crítica racional poner un velo horizontal de tapar las garantías como el indubio pro reo, la culpabilidad, la inocencia, y eso debe enmarcarse como reglas o principios procesales que no pueden obviarse para poder condenar a una persona justamente. Y con esto quiero decir que Gastón Díaz sí tuvo una injerencia, eso lo doy por cierto, una injerencia dentro de esta participación criminal, pero ni que la Fiscalía en el tribunal ha podido solventar qué ha hecho y cómo lo ha hecho. Y eso sí es meritorio de una revisación conjunta y amplia a los fines de determinar una resolución justa. Como otra medida, en caso de la sentencia de Lía López, que tuvo una directa relación con los estupefacientes, una función que es loable distinguir. El fallo recurrido describe un rol de seguimiento, custodia periférica, un apoyo logístico, pero que nunca fue comprobado por la Fiscalía. Inclusive ha quedado pendiente de otros roles o un prófugo, siendo indispensables para el esclarecimiento de la causa. Pero ella no explica de modo suficiente individualizando cuál fue el tramo concreto del dominio del hecho que estableció Díaz, cuál fue su decisión funcional y bajo qué control, bajo qué directiva. En ningún mensaje de